Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más nos vemos por acá. En esta ocasión lo que tenemos es la continuación de un texto ya iniciado anteriormente. Sería prácticamente la segunda parte de Juan capítulo 11, verso 5. Como alguien bien menciona, en la Biblia hay tres cosas que se nos dicen acerca de Dios. Lo primero que vemos en la Biblia que se nos dice acerca de Dios es que Él es espíritu. Lo segundo que vemos es que Él es luz, no una luz, sino que Dios es luz. Y lo tercero también que nos dice la Biblia de Dios es que Él es amor, no un amor tampoco, sino que Él es amor. Y no que es que porque Él tiene amor, Él está condicionado, motivado, llevado a hacer algunas cosas. No es eso, sino que es que Dios es amor, que Dios es amor. Y eso es bueno que lo abracemos y lo entendamos. ¿Por qué? Porque el diablo gana mucha ventaja de esto, incluso como hablaba con un hermano. El diablo nos hace dudar mucho del amor del Señor. Incluso a nosotros no hay que motivarnos mucho para que nosotros dudemos del amor del Señor, nosotros mismos. Dudemos del amor del Señor. Aunque muchas veces nosotros nos odiamos a nosotros mismos, el Señor nos ama. El Señor nos ama. No con un amor cambiante, ni tampoco con un amor que hace pausas, sino con un amor eterno. Y eso de verdad, hermanos, que me lo digo a mí mismo. Porque en muchas ocasiones uno puede estar preocupado en saber si otro u otros nos aman. A veces podemos tener esa preocupación en saber si alguien me ama o si otros nos pueden amar. Amados hermanos, en el momento que sabemos, en el momento en que nuestro corazón abraza esta gran verdad de que el Señor nos ama, ahí mismo se deben terminar todos nuestros temores, todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes de si alguien nos ama o no nos ama. Inmediatamente sabemos que el Señor nos ama, ahí mismo se deben terminar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras inquietudes, todas nuestras dudas de si alguien o algunos nos aman a nosotros. Si Él nos ama, podemos cantar ese gran himno con confianza, con alegría. Estoy bien con mi Dios. Si Él nos ama, podemos hacer eso. Entonces, hermanos, de las tres cosas que la Biblia nos presenta acerca de Dios que mencionamos hace un momentito, que es que Él es espíritu, que Él es luz y que Él es amor, este texto de Juan 11, verso 5 nos deja ver probablemente lo que más vemos del Señor en toda la Biblia, que su amor. De estas cosas que la Biblia nos dice acerca de Dios, acerca de lo que Él es, una de las cosas que más vemos en toda la palabra del Señor es que Él es amor. Y precisamente nuestro texto de Juan 11, verso 5, eso es lo que hace, mostrarnos el amor del Señor. Yo quisiera que vayamos a nuestro texto, Juan 11, verso 5. Luego que lo leamos, entonces, vamos a orar. Dice así. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Oramos, hermanos. ¿Me acompañan? Bendito Dios y Padre, nosotros oramos a ti rogándote que tú seas con nosotros. Que tú nos des un buen tiempo del estudio de tu palabra, Padre. Que tú nos acompañes y que sea para bendición de nuestras almas. En Cristo Jesús te pedimos estos favores. Amén. Algunos han dicho que la Biblia es un gran tesoro, que es una fuente inagotable. ¿Y por qué? Algunos lo dicen. Porque de verdad, hermanos, que por donde quiera que uno ve las Sagradas Escrituras, o por donde quiera que uno quiera entrar a las Sagradas Escrituras, es como una fuente inagotable de agua donde uno puede beber, se puede saciar, puede limpiarse, puede acudir. Y por donde quiera que uno trate de entrar a la Biblia, es como esa gran fuente de agua que por donde quiera uno va a ser saciado. Por donde quiera que uno llegue a la Biblia. Es increíble que cada vez que la leemos más, cada vez que nos fijamos más en los detalles que están en ella, más encontramos que Dios tiene algo que decirnos. Mientras más detalles vemos en la Biblia, mientras más la vemos con detenimiento, con cuidado, y nos fijamos en los detalles que están allí, más vemos que Dios tiene muchas cosas que decirnos a nosotros. Precisamente este texto de Juan 11:5 es breve, pero tiene mucho que decirnos a nosotros también.
En nuestro texto, como bien decíamos, se menciona a alguien que ama, que es Cristo, y a unos que son los amados. Y ya nosotros hemos hablado de la acción que se describe en Juan 11, verso 5. Allí se describe a Cristo amando. Ahora, por a quienes Cristo ama, nosotros podemos saber cómo son los receptores del amor del Señor. Podemos saber cómo viven ellos, los receptores del amor del Señor, y qué características ellos tienen. Y tenemos que dejar claro algo, claro. Tenemos que aclarar algunas cosas. Ciertamente, ese amor no lo podemos comprar. Lázaro no compró ese amor. Marta no compró ese amor. María no compró ese amor. No nos los podemos ganar, porque Cristo no nos ama por algo que nosotros hagamos. Pero los amados viven de una forma, son de una forma, y eso es prácticamente lo que veremos hoy. Precisamente eso veremos hoy. Los amados del Señor son de una forma, tienen una característica, viven de una forma. De eso hablaremos hoy. ¿Cómo eran los receptores del amor del Señor? ¿Cómo ellos eran los receptores del amor del Señor? Precisamente en el primer punto de nuestro material, el primer punto que lo vimos en una ocasión pasada, tenía que ver con el que ama. Ahora nuestro segundo punto tiene que ver con los amados en nuestro tema central, que es los amados, el que ama y los amados. Ese es nuestro tema central, el que ama y los amados. Entonces, entrando en nuestro texto, amados hermanos, Juan 11.5 nos menciona a 4 personajes. En Juan 11.5 vemos a 4 personajes. Dice allí, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Allí está nuestro Señor Jesucristo, que es quien ama. Allí está también Marta, está también su hermana, que es María, y está también Lázaro, que es, en este caso, quien está enfermo y luego muere. Hoy en día, amados hermanos, cualquiera se llena la boca diciendo, Dios me ama, el Señor me ama. Cualquiera se llena la boca diciendo eso. Incluso se venden stickers que las personas los pueden poner en la puerta de su casa, lo pueden poner en los vehículos, donde dice Dios me ama, el Señor me ama, Cristo me ama. Pero eso no dice nada realmente. Eso no dice nada. Porque de hecho, el que le vende eso a uno en la librería o en algún lugar, no le pregunta antes de vendérselo a la persona, ¿usted es cristiano? Para ver si le puedo vender esto. Así que eso no dice nada. Que nosotros podamos tener un sticker en nuestro vehículo, en nuestra casa, en alguna prenda que tengamos, una mochila o en algún objeto, un sticker que diga, el Señor me ama. Pero incluso aún en las iglesias pudiéramos haber algunos de nosotros que podemos decir que el Señor nos ama cuando esto no sea así, o sea muy lejos de la realidad. Aquí en nuestro texto, aunque se mencionan los 3, se menciona allí a María, se menciona a Marta y se menciona a Lázaro, yo quisiera que nos fijemos en Lázaro, aunque los mencionemos también en el transcurso del estudio a los 3, pero yo quisiera que nos fijemos en Lázaro. Que de hecho el capítulo 11 de Juan en nuestras Biblias se trata acerca de la gran obra que Dios hizo a través de Lázaro, usando a Lázaro en este caso. Cuando yo meditaba en este texto, amados hermanos y visitas, yo mismo me preguntaba al leer el texto, ¿qué tantas cosas la Biblia menciona acerca de Lázaro? No sé si en algún momento algunos de ustedes se han hecho esa pregunta también, pero yo me preguntaba, ¿qué tantas cosas la Biblia menciona de Lázaro? Nosotros no tenemos diálogos de Cristo con Lázaro, porque por lo menos de sus hermanas encontramos diálogos, tanto aquí en Juan 11 como en otras ocasiones también. Pero de Lázaro nosotros no encontramos nada, no sucede así con Lázaro, no encontramos diálogos con él. Lázaro solo es el personaje que Cristo está usando para que Dios sea glorificado. Él no hace ninguna otra función aquí, en Juan 11. Ninguna otra función, solo el personaje que Dios está usando para que Cristo sea glorificado. Y así sucede como en casi todas las ocasiones que aparece el nombre de Lázaro o que se le menciona. Lázaro en Juan 11 no interactúa, no habla. Y alguien me puede decir, hermano,
¿Y usted alguna vez ha visto un muerto hablando? Porque Lázaro estaba muerto en Juan 11. ¿Usted ha visto alguna vez un muerto hablando? Bueno, yo le puedo responder, pero es que cuando Lázaro resucitó, ni siquiera allí la Biblia menciona que Lázaro hizo algo o que dijo algo. Ya el relato termina solamente con que Lázaro resucitó y con el propósito del milagro. Pero de ahí en adelante Lázaro no se menciona. Para nada, no hay nada que él haya dicho. Y probablemente cuando Cristo lo resucitó a él dijo muchas cosas, hizo muchas cosas, pero la Biblia no nos deja ver nada acerca de él. Por ejemplo, la suegra de Pedro, en Marcos 1, 29 al 31, después de ser sanada, dice la Biblia, que después de ser sanada, le servía. Eso hizo la suegra de Pedro. Y eso lo dice también con otros que fueron sanados o liberados también de demonios, de una manera milagrosa de parte del Señor. De Lázaro no se dice nada de eso. De Lázaro no encontramos nada de eso. En Juan 11, como en cada lugar donde está presente Lázaro, a él es a quien lo mencionan. De él es que se habla. Él nunca está informando algo. Lázaro nunca está informando algo en la Biblia. Siempre a él se le menciona, de él es que se habla. Pero, y aquí cabe un gran pero, aún esas pocas informaciones acerca de él, esos pocos detalles que encontramos acerca de él, que se mencionan en la Biblia, no están de más en la palabra del Señor. Aún esos pocos detalles no están de más en la palabra del Señor. Y claro, tenemos que saber, para que podamos tener también comprensión, tener un poco de comprensión de todo. En la Biblia aparecen dos Lázaros que se mencionan. Uno está en Lucas, capítulo 16, en aquella historia que presenta a nuestro Señor Jesucristo, y en el rico y Lázaro. Y el otro, en este caso, es el nuestro, que está en nuestra historia, el hermano de Marta y María, Lázaro, que se menciona acá. Ahora, yo quisiera que vayamos a la Biblia, al primer detalle que se nos dice de Lázaro. A ver qué nosotros podemos ver de ese detalle, de cómo eran los amados, qué características tenían los amados. En nuestro capítulo, en Juan 11, me llama la atención un detalle que está en el verso 17 hasta el verso 24. Vamos todos allá. Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y oigan lo que dice Marta hablando de Lázaro. Marta le dijo, verso 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Miren, hermanos, aunque aquí María no esté clara de lo que Cristo está diciendo, aunque aún no creía de manera acabada que Cristo era la resurrección y la vida, y que podía resucitar a su hermano en ese momento, incluso sabiendo de otras resurrecciones que Cristo había hecho anteriores a esta, María abrazaba la convicción, y era la creencia de los judíos, de que los justos que mueran un día habrán de resucitar, como lo dice F.F. Bruce. Y es lo que pudiera ser igual como lo vemos en Job, capítulo 19, verso 25 al verso 27. Dice allí, Job 19, 25 al 27. Dice allí: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amados hermanos, María entendía que Lázaro un día iba a resucitar, y no iba a resucitar para condenación como los impíos o los injustos. María entendía eso. Eso es lo que María estaba diciendo cuando le responde a Cristo. Y la idea aquí es, hermanos, aunque María no entendía todo lo que Cristo estaba haciendo y podía hacer, aunque no tenía una doctrina acabada de las cosas futuras, aunque María no entendía estas cosas muy bien, María sabía hacia dónde iba su hermano después de la muerte. Eso sabía María cuando dijo esto. María estaba consciente
¿Qué pasaría con Lázaro después de su muerte? Ella tenía una certeza de hacia dónde Lázaro iría después de la muerte. Y este es un detalle, amados hermanos, que nos puede decir muchas cosas de Lázaro. Y asimismo también, este es un detalle que nos puede decir muchas cosas de cómo son los receptores del amor del Señor. Muchas cosas. Por ejemplo, de ahí pueden salir preguntas para nosotros. ¿Qué dicen los demás de nosotros? La Biblia está diciendo aquí lo que Marta dijo de su hermano Lázaro. ¿Qué dicen los demás de nosotros? No nosotros estando presentes. Lázaro ya estaba muerto, no estaba entre ellos. No nosotros estando presentes, porque a veces la gente se cuida cuando va a decir algo de alguien. Por eso es que a veces la gente dice, cuidado que viene fulanito. Cuidado, ten cuidado. O a veces la gente pregunta, ¿estamos solos? ¿O fulano no está aquí? No. ¿Qué dice la gente de nosotros? Sobre todo cuando no estamos presentes. Por lo regular, cuando alguien muere, casi nadie dice nada malo del fallecido. Eso no se estila por lo regular. Decir nada malo del fallecido. Aunque sea un cobrador que vaya a cobrar. Por lo regular no se dice nada de una persona que ha muerto. Todas las cosas que se dicen por lo regular son positivas. Por eso incluso hay hasta un famoso cuento. Llega un amigo a donde tienen a una persona que ha fallecido y están diciendo tantas cosas agradables que cuando el amigo que está ahí presente escucha, que tiene mucho tiempo que no lo ve, que no habla con la persona, escucha, la persona se queda como maravillada y asombrada. ¿Pero cómo? Porque pasa una persona y dice unas palabras y todas las palabras que dicen son loando y alabando al que ya no está entre ellos en el cuento. Y pasa una persona y pasa otra y pasa otra. Y cada persona que pasa habla maravillas del muerto. Y el amigo que está allí sentado no aguanta y en una se para. Va caminando para la puerta, para afuera. Y cuando va caminando dice, no, pero fue que yo me equivoqué. Lo dice en voz audible que todo el mundo lo escucha. No lo dice para sí mismo, sino que lo dice en voz audible. Parece que yo me equivoqué cuando va saliendo. Y alguien se le acerca y le pregunta, ¿y por qué usted cree eso? Yo creo que me equivoqué cuando le preguntan eso. Él dice, porque ahí están hablando de otro que yo no conozco. Del que están hablando ahí yo no lo conozco. Porque para él esa persona era otra persona. O él lo conocía como otra persona. O como lo que era cuando ellos estaban juntos y ahora están diciendo muchas maravillas de esa persona que está allí. Porque del fallecido por lo regular no se dicen cosas malas en el momento. No se dicen cosas malas. Esta mujer era hermana de Lázaro. Pero esta mujer que estaba hablando con Cristo, María, no hablaba de Lázaro por sentimientos, sino que hablaba por convicción. Ella no hablaba por sentimientos. Ella hablaba por convicción. Hay personas que cuando están en un funeral dicen cosas por sentimiento. Marta no estaba hablando de Lázaro por sentimientos, sino por convicción. Y esa es la certeza que ella tenía, que sabía hacia dónde iba Lázaro después de la muerte. Eso es lo que Marta está diciéndonos a nosotros y lo que estaba diciendo allí en Juan 11. Eso es lo que Marta está diciendo. Para Marta, Lázaro no era como aquellos hombres descritos en Mateo 7:21. Aquellos hombres que se menciona que querían entrar al cielo y se les dijo, el Señor les dijo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para Marta, Lázaro no era un hacedor de maldad. Lázaro no era así. Detalles como esos nos hablan de cómo son los receptores del amor del Señor. Para Marta, Lázaro no era un hacedor de maldad. Lázaro no era así. A veces mi vecino puede tener una percepción de mí que puede que sea buena, pero también puede que sea mala. Pero ustedes saben que, amados hermanos y visitas, el que vive conmigo en mi casa, mi esposa, después del Señor que todo lo ve y todo lo sabe de nosotros, es la que más me conoce a mí. Mi vecino, Ricardo, mi vecino del frente en mi casa, puede tener una percepción de mí, él y su esposa y su familia, de mí. Pero mi esposa es la que más me conoce en mi casa. No mi vecino, ni el de arriba, ni el del segundo piso. No. La que más me conoce después del Señor es mi esposa.
Y esta mujer que está hablando aquí, que era hermana de Lázaro, que le conocía bien, que por todo lo que podemos leer en la Biblia, aparentemente por todo lo que vemos, ellos vivían juntos. Esta mujer tenía la certeza de hacia dónde Lázaro iba después de su muerte. Ella tenía una certeza de hacia dónde Lázaro iba después de su muerte. Y las preguntas pueden continuar para nosotros. Pueden continuar. ¿Puede decir mi esposa con esta misma certeza que tenía Marta de Lázaro lo mismo que dijo Marta? Mi esposa puede decir que me conoce más que muchos, o que la mayoría, o que casi todos, que la que vive conmigo y duerme conmigo. ¿Puede decir mi esposa hacia dónde yo me dirijo? Como podía Marta con certeza decir hacia dónde se dirigía Lázaro. Pero podemos cambiar la pregunta. Casada, tu esposo puede decir hacia dónde tú te diriges con esa misma certeza, igual que Marta, que tú te conduces hacia el mismo lugar. Padres, pueden decir sus hijos, pequeños, grandes, los hijos son hijos. Y la cabeza en la casa son ustedes, los padres. Y se someten a ustedes. Pero eso no deja o no quita que ellos no vean cómo son ustedes en la vida real. Pueden decir sus hijos, ¿hacia dónde van ustedes, padres? ¿Hacia dónde ustedes se dirigen cuando ustedes partan de este mundo? O los padres también lo pueden decir de los hijos. ¿Qué pueden decir los padres de los hijos? ¿Podrían decir con la misma certeza que Marta hacia dónde se dirigen sus hijos? ¿Hacia qué lugar ellos van? Incluso voy un poco más para allá también. No solo en el ámbito del hogar. A veces nosotros pasamos mucho tiempo con amistades, amigos, amigas, compañeros de trabajo. Incluso en algunos trabajos hay personas que pasan más tiempo en el trabajo que con su esposa o con los niños en la casa, que más que tiempo en su casa. Y sobre todo antes de la pandemia, donde no había esa restricción de horario y no había que estar con tanto tiempo en la casa. Pueden decir nuestros amigos o compañeros de trabajo con los que pasamos mucho tiempo fuera de la casa, hacia dónde tú y yo nos dirigimos, hacia dónde tú y yo vamos. Pueden decir ellos con esa certeza como Marta, hacia dónde tú y yo vamos también. Esa es una buena pregunta para que nosotros reflexionemos en ella. ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo de mí, de hacia dónde yo voy, por cómo yo vivo? Aparentemente, por cómo Lázaro vivía, por cómo Lázaro era, por las características de la vida de Lázaro, por su carácter y todo lo que él era, María podía decir con certeza hacia dónde Lázaro se conducía. Eso mismo pueden decir nuestros compañeros de trabajo de nosotros, nuestras esposas o los esposos de las esposas. A veces hay personas que cuando se le preguntan cosas como estas, titubean y duran un tiempo para poder responder. Y es como un anuncio que yo escuchaba, que a alguien le hacían una pregunta y le decían, no te funda, no te funda, que es una respuesta, es una pregunta con una respuesta rápida. Hay personas a veces que titubean cuando se le hacen preguntas como estas y se toman su tiempo para querer responder. Porque por más que intentemos acallar nuestra conciencia, en el fondo, más o menos nosotros sabemos cómo andamos. En el fondo todos sabemos más o menos cómo andamos. Seguro Marta ni titubeó para hablar a Cristo de hacia dónde Lázaro iba. Probablemente Cristo le estaba hablando y Marta le respondió o le habló de una manera rápida. Por la seguridad que tenía. Y Job podía decir con confianza y certeza, yo sé que mi Redentor vive. Y más adelante Job dice en el verso 27, Job 19, y yo he de verle. Porque Job tenía una certeza de hacia dónde iba. Tú mismo en tu corazón tienes una certeza de hacia dónde vas. Yo tengo esa certeza en mi corazón. Es bueno que nosotros pensemos en eso. Tengo yo esa certeza de hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8, posiblemente en lo que puede ser su último escrito, la segunda carta a Timoteo, dice allí, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla,
He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol había una certeza de hacia dónde él iba. ¿Tenemos nosotros esa certeza? En estos hombres que también eran receptores del amor del Señor, había una certeza y una confianza de hacia dónde ellos iban. Y probablemente esa era la misma certeza que tenía Marta cuando hablaba de su hermano Lázaro, por cómo su hermano también vivía, por lo que lo caracterizaba también a él. Así que, hermanos, con esto en mente, nosotros podemos rogar al Señor: Señor, déjame vivir cada día más como viven los receptores de tu amor. Ese puede ser nuestro ruego al ver esto y leer esto, hermanos. Señor, déjame vivir más como han vivido y como viven los receptores de tu amor. Ellos no eran perfectos, como Lázaro tampoco lo era, como tampoco nosotros lo somos. Como no era perfecta Marta, el Señor incluso en una ocasión la reprendió, como no era perfecta María tampoco. Porque los receptores del amor del Señor no eran perfectos, pero en ellos había un deseo sincero de agradar al Señor. Entonces, cuando rogamos al Señor, podemos decir: Señor, déjame vivir cada día como viven y han vivido los receptores de tu amor. Danos gracia para ello, Señor. Déjanos tener ese deseo sincero de agradarte. Probablemente Marta conocía y veía en Lázaro un deseo sincero de agradar al Señor, aunque él no era perfecto. Wow. Y no nos confundamos, claro, hermano, no nos confundamos. No podemos decir lo que no es tampoco. Nunca es tratando de ser perfectos que nos podemos ganar el cielo. Nunca es tratando de ser perfectos. El cielo es un regalo al tener a Cristo. Eso es el cielo, un regalo al tener a Cristo, porque Cristo es la resurrección y la vida, y eso es lo que vemos en Juan 11, que también nos transmite. Cristo es la resurrección y la vida. Así que no busquemos ser perfectos, busquemos a Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar. Busquemos a Cristo, y al tener a Cristo, entonces, vivamos como receptores de su amor. Esa es la idea, amados hermanos. No busquemos ser perfectos, busquemos a Cristo, y al tener a Cristo, vivamos como receptores de su amor. Entonces, hermanos, por estos detalles de Lázaro, podemos ver que los receptores del amor de Cristo viven de tal manera que sus vidas reflejan hacia dónde ellos se dirigen. Eso reflejan sus vidas. Y no solo que ellos tienen esa certeza, sino que también otros la observan, así como Marta observaba a Lázaro. Ojalá que en ti y en mí lo que mostremos, que los otros también observen, y que sea coherente con nuestra realidad, es ese deseo de agradar a nuestro Señor, esa confirmación de hacia dónde nosotros vamos y nos dirigimos. Entonces, hasta aquí ya tenemos un detalle que revela cómo eran los receptores del amor de Cristo, y pudiéramos preguntarnos cuál otro detalle pudiéramos mencionar de Lázaro que nos puede mostrar cómo son los receptores del amor del Señor. Yo quisiera que vayamos a Juan 12 y vamos a leer primeramente el verso 1 y el verso 2. Primeramente ese, después luego leemos otros versos ahí mismo. 6 días antes de la Pascua, verso 1, Juan 12, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ya Lázaro era referencia. En ese tiempo, en Betania, Lázaro era referencia. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban allí sentados a la mesa. Sigue diciendo el texto, verso 9 hasta el verso 11 ahora. Vamos a leer, verso 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Recuerden que María mostró un gran acto de adoración, y después de ese gran acto de adoración es que inicia nuestro verso 9. De nuevo, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Como dice un comentarista,
Lázaro era el residente más popular y más famoso de Betania. Y en el día de hoy lo aplicaríamos o lo acuñaríamos a nuestro tiempo y diríamos, Lázaro era, de la noche a la mañana se convirtió en el más viral en toda Betania. Cada vez que se iba a hacer referencia a decir algo que tenía que ver con Betania o con la familia de María y Marta, se decía, donde vive Lázaro, el que resucitó. Entonces Lázaro se hizo viral. Pero es increíble resaltar algo, hermanos. Es increíble resaltar esto. Lázaro se hizo viral, era el residente más famoso, era el hombre de referencia. Pero es increíble resaltar que cosas como esas que sucedieron no lo alejaron del Señor. No lo alejaron del Señor. Sino que dispuesto, mejor le seguía recibiendo en su casa. ¡Wow! ¿Qué tan diferentes somos nosotros muchas veces a Lázaro? A veces somos muy diferentes a Lázaro. Hay personas que muchos de nosotros, cuando tenemos un cargo o una posición o un nivel más elevado, o somos referencia, cuando viene a ver nos ponemos incluso que para hablar con nosotros hay que hacer cita. Hay que llamarnos con tiempo y tenemos que poner en una agenda a la persona para ver cuándo podemos tener un tiempo para juntarnos. ¿Cuánta diferencia con Lázaro? ¿Cuánta diferencia con Lázaro? Y Lázaro que está mostrando aquí a cómo eran los receptores del amor del Señor. Saber lo que Cristo había hecho por Lázaro lo mantenía y lo llevaba a él a querer estar cerca del que había decidido amarlo y el que había obrado a su favor. Así actuaba Lázaro. Él decidió seguir cerca del que había decidido amarlo y del que había obrado a su favor. Yo sé, hermanos, que estamos en tiempo de la pandemia y que la pandemia ha distanciado muchísimas cosas. De hecho, las sillas en nuestro templo se ponen distanciadas. Las familias se sientan distantes y cada persona se sienta por aquí. Incluso cuando vamos a hablar en una reunión, yo me imagino cómo será. Te quiero decir un secreto. Sí, pero ya la persona no se te puede pegar aquí. Tiene que estar con distancia. Sí, hay distancia. Pero hermanos, por favor, y Dios nos ayude a no extrapolar distanciamiento a nuestra relación con el Señor también. No extrapolemos también el distanciamiento que debemos tener en nuestra relación con el Señor. Lázaro no lo hizo. Lázaro no lo hizo. Cristo no tuvo que pedir una cita porque él era el más popular y lo llamaban para entrevista y estaba ocupado con muchas cosas. A pesar de que Lázaro era tendencia, era famoso, Lázaro reconocía a Cristo y estaba dispuesto a seguir al lado de Cristo. ¿Cuán cambiantes somos nosotros? ¿Cuán cambiantes somos? En estos días alguien que llamaba, que tenía mucho tiempo que no lo veía, incluso congregándose, le preguntaba algunas cosas y le decía precisamente sobre eso, que a veces que medite y piense sobre el tiempo que no tiene, incluso que no visita la iglesia, porque muchas personas en ocasiones, nosotros como seres humanos caídos por nuestra tendencia, a veces tendemos a buscar más al Señor en los momentos de necesidad. Y cuando esos momentos de necesidad no están así, como que nos alejamos un poco del Señor. Lázaro no era así. Lázaro no era así. Lázaro siguió cerca del Señor, no distante. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué tan cerca nosotros seguimos de aquel que nos ha dado tanto? ¿Qué tan cerca nosotros seguimos de aquel que nos ha amado tanto? Que nos ha dado tanto, que nos ha amado tanto. ¿Qué tan cerca tú estás ahora mismo de aquel que te ha dado tanto y que te ha amado tanto? ¿Qué tan cerca estoy yo? Eso es para que meditemos. Eso que está aquí, esos detalles de cómo eran los receptores del amor de Cristo, pensando en Lázaro, son para que meditemos. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de nuestro Señor? Y yo recuerdo que cuando pensaba en esto y en los cambiantes que somos y cómo cuando cambian las cosas, nosotros también cambiamos. Recuerdo algo que mi jefa dice en muchos casos y lo ha dicho en muchas ocasiones. Mi jefa dice, y se lo comparto a ustedes, ya esto es de mi ámbito laboral, pero mi jefa dice que no hay visitador más diligente que aquel que está solicitando entrar al laboratorio. Mi jefa dice, no hay un visitador más diligente que aquel que está loco por entrar al laboratorio. En esa etapa de solicitud, el laboratorio siempre está cerca. No hay tapón para ir al laboratorio. No hay tráfico pesado.
para pasar a buscar algo o a retirar algo a la empresa. No hay hora pico porque hay un interés de entrar al laboratorio. Hay un interés. En esa etapa, la empresa nunca queda lejos. En esa etapa, nunca queda lejos. Y dice mi jefa en ocasiones cuando tiene que llamar y recordar que hay algo que está en la empresa que deben pasar a buscar. Dice mi jefa, ¿cómo cambian las cosas después que tienen el trabajo? Así dice mi jefa. ¿Cómo cambiamos muchos de nosotros, amados hermanos? Después que el Señor ha hecho tanto por nosotros. ¡Wow! ¿Cómo cambiamos muchos de nosotros? Lázaro y sus hermanas tenían una relación con Cristo antes del suceso de la muerte de Lázaro. Y después de su muerte, por lo que leemos aquí, seguro le amaban más, le adoraban más, al conocerle más. Y eso es lo que vemos, de hecho, en María, haciendo un gran acto de adoración hacia el Señor. Los vemos a ellos adorando al Señor. Los vemos a ellos con su intimidad con el Señor. Hermanos, y esto para nosotros, para todos nosotros, para mi corazón también. Hermanos, cuidado si hay cosas que Dios nos ha dado, que lo que están haciéndonos es alejándonos más de Él. Cuidado. El propósito no es ese, cuando Él nos da las cosas. Cuidado si hay cosas que Dios nos ha dado, si hay cosas que Dios te ha dado, que lo que están haciendo en tu vida o en mi vida es alejándonos más del Señor. Ese no es el propósito cuando Él nos provee algo y nos suple en algo. Ese no es el propósito. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. De donde podemos decir, acuñado entonces a nuestro tema hoy, Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, no para que nos alejemos de Él. Repito. Conforme a como dice 1 Timoteo 6:17, que Dios nos da todas las cosas para que la disfrutemos. Dios nos da todas las cosas para que la disfrutemos, no para que nos alejemos de Él. Cuidado, hermanos, cuidados. Lo que decía ahorita es lo que decía mi jefa de cómo cambian las personas. Si somos receptores del amor del Señor y en nosotros van a haber cambios, que sean cambios para identificarnos más con nuestro Señor, aquel que ha decidido amarnos. Porque así eran los receptores del amor de Dios. Así eran ellos. Así eran los receptores del amor de Dios. Algo más con Lázaro. En el verso 11, lo voy a leer desde el verso 10 de Juan 12. No tienen que leerlo. Dice allí, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro no tenía problema con que lo involucraran con el Señor. Al contrario, estaba dispuesto a ser relacionado con Cristo. Lázaro no había problema con eso. No. Relaciónenme con Cristo. Que salga en la página donde tenga que salir. Que se publique en el Facebook donde se tenga que publicar. Porque incluso a veces tenemos hasta miedo de publicar cosas. Por temor incluso a represalias que puedan venir. O cosas que después nos puedan afectar en un futuro. No, que si tú pones tal cosa en Facebook en contra de tal cosa, después eso te puede afectar en el consulado. A veces tenemos temor hasta de relacionarnos con el Señor, de involucrarnos con el Señor, de que nos vean con el Señor. Lázaro no era así. Él estaba dispuesto a ser relacionado con Cristo. Y no es haciendo un llamado a la imprudencia, hermanos, pero que el temor al COVID-19 o a muchas otras cosas no nos alejen del Señor. Estos días el pastor me compartía algo y yo le decía a él que el COVID-19 ha hecho que muchos se retraigan de las iglesias. El COVID-19. ¿Qué será entonces cuando venga una persecución contra la iglesia? Principalmente por esto que ya está cerca. Puerto Rico aceptando matrimonios homosexuales. Y todos los países a unanimidad, la sociedad es en esa dirección que va. ¿Qué será cuando esto esté en nuestro país bien acérrimo y en el mundo entero? Donde cosas como esta afecten incluso muchas cosas en nuestra vida. Si el COVID no está haciendo esto, yo no me imagino cuando nos toque aquello. No me lo imagino.
Y si el que está oyéndonos no es cristiano y todavía no sabe cómo obtener el regalo de la vida eterna, la certeza que tenemos de ir al cielo es sobre la confianza de tener a Cristo el Salvador. No es por otra cosa. Esa es la confianza. Tener a Cristo como nuestro Salvador. Porque como yo vivo y he vivido, créanme hermano, miren, como yo vivo y como yo he vivido, para lo único que me da es para ir derechito al infierno. Derechito al infierno. Pero por como vivió Cristo, puedo tener la certeza de que puedo entrar al reino de los cielos. Por eso es la invitación. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Vamos a orar. Señor Dios Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. A pesar de ser por los medios digitales. Y de hecho, gracias por ello, porque incluso podemos llegar a otros que probablemente no nos pueden visitar en la iglesia. Gracias, Señor, por los ejemplos que vemos en tu palabra acerca de cómo eran los receptores de tu amor. Ayúdanos a ser más como estos hombres, Señor. Son hombres de los que nosotros leemos detalles acerca de ellos. Danos, Dios, que podamos ser así también nosotros. Que nosotros haya siempre un deseo sincero de agradarte. Que haya una disposición, oh Señor, a estar cada vez, si vamos a cambiar, oh Señor, para estar cada vez más cerca de ti, no más lejos de ti. Que nada, oh Señor, nos distancie de ti, Señor. Como vivían estos hombres que eran receptores de tu amor. Trae a Cristo, Señor, aquellos que no te conocen. Que puedan reconocer que no es haciendo cosas, sino que es teniendo a Cristo, Señor, como su Salvador, que pueden tener el regalo de la vida eterna. En Él te rogamos estos favores y te agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y visitas.